Cuando quieras. Estamos, Alberto. Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast Tu Mejor Versión, el podcast en el que te enseñaremos a ser un poquito mejor cada día. Como siempre, le doy la bienvenida a mi copresentador. Muy buenas, Dani, ¿cómo estamos? Muy buenas, Alberto. Muy buenas a todos. Y hoy tenemos con nosotros a Nacho Pizcueta, él es fisioterapeuta y osteópata. Y muy amigo mío, y me hace mucha ilusión que estés aquí hoy con nosotros. Nacho, muy buenas. Muy buenas tardes a los dos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a chafar muchos charcos. Vamos a tocar temas quizá un poco más específicos a nivel fisiológico de lo que hemos visto hasta ahora en este podcast, pero hemos venido a jugar. Y como hemos venido a jugar, Nacho, te voy a lanzar ya la primera pregunta para meternos en materia, que sería, ¿qué es exactamente la osteopatía? Porque igual muchas personas lo pueden ver como brujería o algo que no funciona, ¿no? O todo este tipo de cosas. ¿Qué es exactamente la osteopatía? Bueno, la osteopatía realmente es una ciencia que tiene ya un desarrollo en el tiempo amplio, ¿eh? Es decir, data aproximadamente de finales del siglo XIX, ¿vale? Fue descubierta en cierto modo descubierta, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero el que la sacó a la luz fue Andrew Taylor Still, era un médico cirujano de la época estadounidense, y él fue el primero en poner en evidencia esa relación que había entre el tejido musculoesquelético y el resto de tejidos orgánicos realmente, y a su vez en poner de manifiesto esa relación existente de todos los tejidos y de su condición de movilidad y libertad, ¿no? con la salud del cuerpo en general. ¿Vale? Por lo tanto, una definición que él daba y a mí me gusta por la sensibilidad que tiene, y es que en sí mismo la osteopatía es la ciencia y el arte de trabajar sobre la disfunción de movilidad, ¿vale? Que perturba el cuerpo, y recuperar la homeostasis o la salud en general. Tan simple y tan amplio como esa definición, ¿vale? Obviamente, pues tenemos pues el parecido con la fisioterapia, ¿no? De que nuestro trabajo todo es manual, ¿vale? Pero realmente tiene un recorrido más largo en el tiempo. La fisioterapia es más reciente, ¿eh? Luego este hombre también, pues con toda su experiencia clínica y toda su práctica, estableció unos conceptos, ¿no? que son prioritarios para el desarrollo de la ciencia y que tendría que tener presente todo osteópata en clínica. Uno de ellos es un concepto que se llama la ley de la arteria, ¿vale? No sé si la habréis conocido o sonará. La ley de la arteria viene a decir algo tan simple, y yo lo voy a demostrar aquí porque ya todos lo sabemos, y es que el cuerpo tiene la capacidad de defenderse de microbios de una forma natural, incluso de regularse también. Pero para ello, los componentes celulares tienen que encontrarse en un estado en el que puedan trabajar de una forma eficiente. Y para ello, los fluidos por los cuales les llega el oxígeno, los nutrientes, y permiten la eliminación de sustancias tóxicas, tienen que fluir de una forma libre. Por lo tanto, ahí es donde alcanza este papel supremo la arteria, en el que él se refiere, en ese papel de irrigación, de que todo el componente de irrigación esté mantenido y bien preservado. Lo cual nos lleva al siguiente supuesto, ¿no? Al siguiente principio, y es que la estructura condicionaría la función, ¿vale? Eso, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que es más importante una cosa que otra? No, ni mucho menos. Esto es una confusión bastante evidente cuando yo empecé a estudiar todo esto. Lo que viene a decir es que obviamente el sistema hormonal, el sistema neurológico son importantísimos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un componente que a lo mejor pasa desapercibido, y es que si a nivel esquelético no hay movilidad, esos fluidos no van a poder circular. Y si no llegan los nutrientes a las células que forman los tejidos, la función de esos tejidos que conforman los órganos se va a ver afectada. Y si no funcionan, la hemos cagado directamente. Por lo tanto, en cierto modo, sí que es cierto que la estructura va a condicionar la función. Luego, y lo último de estos conceptos, ¿no? que afirmaba, es la unidad del cuerpo. En esto es simplemente los
osteópatas lo que proponemos es un tratamiento, ¿no?, de la musculatura, de los ligamentos, del sistema esquelético en general, para mantener esa libertad de movilidad y poder asegurar la nutrición correcta de todos los componentes a nivel celular del cuerpo. Sí que es cierto que a día de hoy en la osteopatía pues hay, digamos, tres grandes corrientes de tratamiento, ¿no?, que sería el estructural, que básicamente es el tratamiento de la estructura, músculos, huesos, ligamentos. Otra parte que sería más la visceral, que se trata de trabajar sobre los anclajes de las vísceras y mejorar la movilidad de las propias vísceras. Y por último teníamos el abordaje craneal, ¿no?, de mejorar la movilidad entre las suturas craneales, trabajar sobre el movimiento del líquido cefalorraquídeo, entre otros muchos aspectos. Pero sí que es cierto que también actualmente, pues en nuestro país, digamos, como tal, está en vías de regulación esta profesión. Sí que es cierto en que en países de nuestro entorno, pues como pueden ser Inglaterra, Portugal, Suecia, Suiza, está reconocida legalmente y de hecho incluso está reconocida como una medicina más, según la OMS. Pero en nuestro país, en 2010 se reconoció, o el Consejo de Colegios de Fisioterapia lo reconoció como una especialidad de máster dentro de la fisioterapia, pero es lo que hemos comentado, ya realmente esto no acaba de calar en el tema de la osteopatía, pues porque es una ciencia que lleva un desarrollo en el tiempo amplio. Sí que es cierto que la culpa es de la osteopatía, o sea, pues porque a lo mejor no se han hecho bien las cosas como tocaba en el sentido de investigación, y todo lo que conlleva la evidencia científica, que al final es lo que conforma una ciencia y le da credibilidad. Así que no sé si os he liado, si ha sido muy denso, pero ya me creo que nos ha quedado bastante claro. Sí, yo creo que sí. Pero para una persona que no tenga pero ni idea de lo que estamos hablando, como soy yo en este caso, ¿cuál dirías que es la diferencia entre fisioterapia y osteopatía? Realmente yo te diría que la diferencia es que la fisioterapia, por ejemplo, cuando tú fueras a una consulta en un supuesto de que esguinces un tobillo, por ejemplo, el fisioterapeuta trataría únicamente el esguince de tobillo, ¿vale? Pero probablemente el osteópata pueda pensar que eso es una disfunción secundaria, ¿vale?, a otra disfunción originaria, que es lo que haya causado que el trabajo del tobillo no sea el correcto, ¿vale? Es una hipótesis, pero claro, si tú me dices, no, mira, yo es que pise mal y me he hecho daño en el tobillo, probablemente, ¿vale?, el problema es en el tobillo y no venga de otro sitio. Pero esos dolores que aparecen de la nada, que dices, no sé de dónde vienen, ¿vale?, lo que va a cambiar es que el fisioterapeuta probablemente trabaje a nivel local ahí y el osteópata empiece a buscar otro origen que a lo mejor no sea tan evidente, pero sí que guarde relación con ellos, ¿vale? Pero sí que es cierto que las técnicas son comunes, muchas, porque es un trabajo manual, pero el osteópata sí que, por ejemplo, no utilizamos ningún tipo de maquinaria alternativa, como sí que lo hacen los fisioterapeutas. Y bueno, yo también, porque al final soy fisioterapeuta y muchas veces las utilizo. Pero me considero, en mi práctica clínica, me siento más cómodo trabajando con la osteopatía. Ya. Y hablando un poco sobre la postura de algo bastante importante, ¿no? ¿Es posible que simplemente la postura de una persona te dé información sobre su fisiología? Hombre, no es que sea posible, es que lo es. Nacho, perdón, antes de que contestes, es que me acaba de venir a la cabeza una anécdota de un día que íbamos tú y yo andando por la calle y nos cruzamos una persona y yo recuerdo que me dijiste, este tiene una resistencia a la insulina tremenda. Y yo te dije, que es tu vecino, ¿lo conoces o qué? Y me dijo, no, simplemente por la diferencia de la altura en los hombros. Sí. Entonces, y normalmente, claro, el hecho es que hoy en día, ¿no?, cuando te viene un paciente o cuando alguien te viene a consulta, te dice, no, es que tengo este diagnóstico médico, ¿no? A todos nos etiquetan con una enfermedad. La realidad es que es mucho más importante tener en cuenta a quién tienes delante, qué terreno tienes delante, ¿vale?, que en sí mismo la patología que se presenta, ¿vale? Yo tenía un profesor
que siempre nos decía, tienes que tener muy en cuenta el terreno con el que trabajas, haciendo referencia al paciente, porque dos semillas diferentes no van a crecer en el mismo terreno. Siempre también me decía, no es lo mismo arreglar un Renault Clio que un Fórmula 1, ¿vale? Tienes que tener en cuenta cómo trabajan, y trabajan diferentes, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre con esto? Cada uno, en muchos aspectos, la postura lo que marca es cómo trabajamos contra la gravedad también, pero también expresa la forma en la que vivimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Obviamente te va a dar información desde dónde están los problemas en cuanto a movilidad que van a condicionar el correcto funcionamiento a nivel de determinados órganos, que te dan información hasta desde el plano emocional, el plano cognitivo y cómo una persona vive su realidad día a día. ¿Qué ocurre con este caso en el que vimos? Ese desequilibrio en el plano transversal se suele relacionar con tipologías que son lo que se llama anteromedial, según las teorías de cadenas musculares. Pueden tener problemas a nivel visceral, tosis viscerales, y suelen tener, pues, a la larga, problemas de resistencia a la insulina, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque había un desequilibrio en el plano lateral. Luego en otras tipologías pues se pueden ver alteraciones en el plano transversal, alteraciones en el plano rotacional. La realidad es que para el que tenga el ojo entrenado, nada más entra alguien por la puerta, ya miras desde cómo se sitúa en el espacio, cómo anda, cómo se quita los zapatos, cómo se sienta, y estás viendo realmente cómo se está adaptando. La realidad es que en consulta, y yo creo que, bueno, tú de esto te acordarás, Alberto, que cuando estaba en el equipo de fútbol contigo, yo empezaba a hacer la anamnesis, que la anamnesis, para el que no lo sepa, es pues esas preguntas, ¿no?, que tú vas guiando al principio para hacerte una idea de qué puede tener esa persona. Yo iba diciendo, y te pasa esto, y te pasa lo otro, y era todo el rato, sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y realmente lo único que estaba intentando era, con lo que yo había visto, ir haciendo o concretando la idea que tenía. Claro, conforme esto requiere muchísimo tiempo. Ahora, por ejemplo, Alberto lo dice, y parece, pues eso, yo recuerdo que decían, esto es magia. No, esto Brujería. Tiene un entrenamiento detrás, claro, brujería. Esto tiene un entrenamiento detrás brutal, pero sí, te da, sin lugar a dudas, muchísima información el hecho de simplemente la postura de una persona. Vaya. Y Nacho, bueno, ya lo has comentado antes, pero bueno, lo has explicado un poco cuando te ha preguntado Dani por el tema de la diferencia entre fisios y osteópatas, pero quiero volver a incidir en ello, y es el hecho de que muchas veces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del tobillo, nos lesionamos el tobillo y es posible, o el tobillo o lo que sea, y es posible que esa lesión no haya sido porque, pues eso, por lo que te has dicho, porque hemos pisado mal o porque teníamos el tobillo mal, y es porque viene de, pues porque estamos comiendo mal o estamos durmiendo mal o lo que sea. O sea, es posible que ese tipo de lesiones puedan venir determinadas por otro sitio totalmente distinto. Totalmente, totalmente. Es decir, aquí estamos en el plano un poco, ¿no?, de lo que sería una disfunción primaria, de una disfunción secundaria y de compensaciones varias, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener una disfunción primaria, que es la que se produce de forma inicial, ¿vale? No se corrige y se mantiene en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, luego aparecerá una disfunción secundaria, porque eso no se ha corregido, y es la consecuencia del mantenimiento en el tiempo de esa primera lesión. Y entre medios tenemos todos los fenómenos de compensación que pueden aparecer, ¿vale? Que son la forma en la que el cuerpo sobrevive a esa lesión sin haberla solucionado. ¿Qué ocurre? Que al final nosotros podemos tener una lesión, por ejemplo, por no irnos muy lejos, en la cabeza del peroné, ¿vale?, que al final está en la parte proximal de la tibia, ¿vale? Y ¿qué ocurre? Que como no la mecánica no es buena arriba, el peroné tampoco va a hacer una buena mecánica abajo. Por mucho que nos centremos en tratar localmente el tobillo, hasta que no corrijamos la estructura que de forma inicial se ha lesionado, no vamos a mejorar realmente la O movilidad. sea, que probablemente te acabes recuperando, pero quizá dentro de un tiempo te vuelvas a lesionar, ¿no?
Sí, o a lo mejor nunca acabe de funcionar bien, ¿sabes? A lo mejor nunca acabes de tener molestias. Puedes mejorar porque se haya solucionado la inflamación inicial, ¿no? De la lesión, por ejemplo, en un tobillo, ¿vale? Pero que siempre acabes teniendo molestias o que notes que la biomecánica no es buena, que hay determinados movimientos que tienes limitados, incluso que tienes molestias en determinadas posiciones, ¿no? Pero eso es por poner un ejemplo cercano. O sea, tú y yo nos conocemos y tú me has visto que yo he llegado hemos llegado allí en el fútbol a ver problemas incluso en la esfera del cráneo que condicionaban una mala pisada. ¿Sabes? Por ejemplo, oculomotores o problemas a nivel de oclusión, muchas cosas. No únicamente tiene que ser algo proximal. Pero claro, condicionan la propia sección. Claro, y al final se activan las cadenas musculares o no se activan como toca y pueden condicionar una mala pisada. Claro que sí, claro que sí. Al final todo esto nos hace ver o nos obliga muchas veces a entender el cuerpo como un todo, Como un todo más que totalmente. intentar separarlo por partes, ¿no? Por ejemplo, volviendo al No ejemplo del puede. tobillo, no podemos pretender separar la parte del tobillo y vale, vamos a centrarnos aquí cuando realmente está todo trabajando, es una máquina, ¿no? Todo lleno de engranajes que si falla un engranaje aquí puede hacer que aquí falle otro. Claro, totalmente, totalmente. Es que el cuerpo, hay algo que, por ejemplo, es inevitable, ¿no? Porque es muy difícil en el área de la medicina controlar todos los aspectos del cuerpo al dedillo, ¿no? Pero la realidad es que el separarlo por partes hace que te pierdas una cantidad de información, ¿sabes? Con respecto a otros sectores que a lo mejor es vital. Pero voy a poner un ejemplo de la medicina, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a, vamos a poner algo que veo yo que es una verdadera epidemia, ¿no? Los ovarios poliquísticos en las mujeres, ¿vale? La realidad es que parten muchas veces de un problema a nivel de la gestión de la glucosa a nivel muscular. Pero claro, de esto se encarga el endocrino. Dice, ya hemos metido dos especialidades. Uno te va a tratar Claro. el ovario poliquístico, pero claro, el problema viene del endocrino. ¿Sabes? No sé si me explico. No es algo que sea inherente únicamente al mundo de la traumatología, fisioterapia, osteopatía, sino que pasa en cuanto divides una ciencia que al final lo que está tocando es una unidad viva que funciona como un todo, como es el cuerpo humano. Es que es impresionante el cuerpo humano, ¿eh? ¿Lo habéis pensado? Es una locura. Es una locura. Es muy complejo, es muy complejo. Es Es una locura. espectacular. O sea que Nacho, eso de que siempre nos hemos cachondeado de que se podía curar un dolor de cabeza con un masaje a los pies, eso es verdad, ¿no? A ver, en un principio, yo sí que es cierto que, por ejemplo, no conozco en detalle la reflexología podal, ¿vale? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ya te digo, Yo con lo que ya te he visto hacer, Nacho, yo me lo creo. pero Yo yo, me lo por creo. ejemplo, yo sí que tuve el caso de una paciente que tenía un problema en el tobillo. Mira, justamente, me ha vendido al recuerdador, que tenía un problema en la movilidad del tobillo y además mucho dolor desde hacía años, ¿eh? Y además la paciente era médico, ella, y no le daban solución, no encontraba solución, no encontraba solución. Y al final el problema lo tenía en un oculomotor, era un oculomotor que tenía débil en el ojo y al girar la cabeza para compensar ese déficit del oculomotor, pisaba mal y hacía un mal movimiento en el tobillo. Imagínate lo complejo que es. Pero claro, era algo que había llegado a compensar desde arriba, lo que te digo, una disfunción primaria que había ido compensando hasta abajo. ¿Por qué se queda ahí? Porque es que ya no hay nada más con lo que compensar. Dices, ¿dónde aparece la disfunción secundaria? Cuando ya el cuerpo no puede compensar más. Vaya, esta me apetece mucho decirte. O sea, ¿nos A podrías ver, explicar venga. eso de que a veces te duele la cabeza y estás ahí en la cama que te estás muriendo de dolor, pero te das la vuelta y te deja de doler? O lo mismo con el estómago, por ejemplo, ¿eso cómo se explica? Porque a mí se me escapa. Sí. A ver, con el estómago sí que suele ser, ¿vale? Cuando hay un problema digestivo, normalmente te giras hacia la izquierda y mejora, ¿vale? Cuando es un problema de pesadez, pues realmente fisiológicamente, si tú te giras a la izquierda en el estómago es donde se encuentra el fundus, ¿vale? Y el fundus del estómago lo que hace es alojar la comida ahí y se aleja del cardia. Por lo tanto, hay menos presión sobre el esfínter, incluso si hay episodios de reflujo pueden mejorar, incluso desaparecer, ¿vale? En ese momento. Y con el tema del dolor de cabeza, sí que es cierto
Incluso a mí Alberto me ha visto muchas veces tratar a nivel los dolores de cabeza o incluso a nivel craneal con técnicas de inhibición postural. Es decir, yo, por ejemplo, para tratar una primera cervical, muchas veces da dolor en la base del cráneo y molesta bastante, lo que hago muchas veces es generar una inclinación y una rotación del cuello y el dolor desaparece en el punto del dedo que lo tengo. Por lo tanto, eso sería una explicación para la pregunta que me haces, Dani. A ver, lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente, ¿sabes? Pero tiene una base de inhibición a nivel de ligamentos. Sí, sí, sí. Y se sale un poco del tema, pero y casi es una pregunta casi personal, pero para hacer mejor la digestión, que siempre se dice que te tienes que girar, o yo tenía entendido como hacia la derecha, es hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Anatómicamente sería más hacia la izquierda, ¿sabes? Porque es donde se sitúa el fundus del estómago. Realmente, que es ese fondo de saco, ¿vale? A la derecha queda más el cardiac, ¿vale? Y sobre todo para las personas que tienen reflujo, ¿vale? Pueden tener sensación de ardor, aunque no es muy común después de comer, pero puede ser un poco de reflujo, ¿vale? Y sí, mejora hacia la izquierda. Y de hecho, incluso a mí me pasa personalmente, cuando a lo mejor comes de más, estás muy hinchado por la noche, me siento mucho más a gusto hacia la izquierda que boca arriba o hacia la derecha. Vaya. Y para dormir por la noche casi mejor también, ¿no? Hacia la izquierda. Mejor, sí. Sí, pues hoy acabo de nacer, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? La verdad es que no, o sea, he vivido engañado toda mi vida, ahora que lo pienso. Y mencionabas antes el concepto de víscera, y yo no tengo pero ni idea de qué es esto, si nos lo pudieras explicar. A ver, el concepto de víscera es el órgano de toda la vida. Lo que ocurre es que al final las vísceras no nos lo enseñan ni nos lo hemos imaginado nunca, pero tienen movilidad. Es decir, nosotros cuando respiramos, simplemente el hecho de respirar, las costillas suben y bajan. Por lo tanto, y la barriga se hincha y se deshincha. Por lo tanto, lo que está dentro se mueve, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces pueden haber una pérdida de movilidad en cuanto a esas vísceras. Hay vísceras que tienen ligamentos, ¿vale? Y hay vísceras que tienen también epiplones y tienen mesenterios, que al final son, para que todo el mundo nos entienda, son tejidos que funcionan como ligamentos y las sostienen tanto a las paredes unidas como a otras vísceras, pero hay otras que no, como es el caso de los riñones, que se encuentran un poco flotando, ¿vale? Y se encuentran cogidos por su pedículo vascular, ¿vale? Pero realmente no tienen una posición definida. Pasa muchas veces que a lo mejor alguien engorda mucho o pierde mucho peso y pierde en su posición relativa. ¿Qué ocurre? Que esa pérdida de posición, también a nivel del sistema nervioso, se produce una señalización a nivel neurológico, es decir, está informando de que algo no funciona bien. Esa información mantenida en el tiempo, a nivel medular, a nivel del sistema nervioso, puede incluso despolarizar y producir una reacción que se llama desfacilitación segmentaria. Es decir, todo el resto de estructuras que a nivel embriológico se forman conjuntamente con esa víscera, es decir, al final un músculo, un órgano, un nervio, una arteria, empiezan a trabajar mal también, pero simplemente porque el sistema nervioso está intentando arreglar algo que se encuentra en disfunción, ¿sabes? Claro, eso podría ser una disfunción primaria también, ¿sabes? No solamente funciona a nivel articular, como hablábamos antes, en el caso del tobillo, sino un riñón que pierde su posición relativa y luego te aparece un problema, a lo mejor en el flexor de cadera. Y dices, me molesta la cadera. Y dices, y el flexor no funciona bien, y a lo mejor la disfunción primaria estaba en un riñón, por ejemplo, ¿sabes? Y lo único que habría es que intentar devolver ese riñón, esa movilidad que ha perdido. Para que se vea un poco más gráfico, Nacho, corrígeme si me equivoco, podría ser una especie como de red que va sujetando todos estos órganos, ¿no? Una especie de red que el hecho de perder o ganar peso de forma muy rápida hace que esa red no esté tensa, ¿no? Y es lo que hace que al final todo esto que estabas comentando. A ver, no es una red en sí mismo, pero sí que, ¿sabes? Sí que el resto de órganos sí que tienen, pues eso. Me imagino que sonará, por ejemplo, el mesenterio a nivel de intestino, porque es conocida la raíz del mesenterio, y últimamente sí que han habido noticias con respecto a esto, ¿vale? El epiplón, si hay gente que ha estudiado anatomía y eso,
Pero sí que que es real por ejemplo, el caso de los riñones es algo muy, muy, muy flagrante que prácticamente no tiene sujeción. Están un poco flotando dentro de la cavidad abdominal. Se encuentran mantenidos por la posición relativa del resto de vísceras. Hay un fenómeno que también se llama de inmovilización diafragmática, ¿vale? Por el hecho de la respiración, pero realmente su único soporte físico real es el pedículo vascular, que se llama, que al final son las arterias, las venas y los nervios que les llevan, ¿sabes? Claro, ¿qué ocurre? El resto de vísceras están mucho más sujetas, la sujeción que tiene, entre comillas, relativa, es mucho más pobre, ¿vale? ¿Eso quiere decir que sea la única víscera que puede perder movilidad? No, ¿vale? En esos casos, por ejemplo, es la primera, en estos casos en los que cambia la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque pierdes mucho peso. En eso estaremos de acuerdo, ¿no? Si tu perímetro abdominal cambia de forma muy rápida y brusca, la presión intraabdominal cambia. Por lo tanto, la sujeción a nivel visceral no es la misma, ¿vale? ¿Qué ocurre? También podemos tener, por ejemplo, otras vísceras, como en el hígado, por ejemplo, una ptosis del hígado, ¿vale? Un descenso, y eso lo que puede conllevar es un bloqueo del movimiento costal, porque al final tienen los anclajes sobre el diafragma y el diafragma se inserta en las últimas costillas, y tener a la larga una disfunción en un hombro, ¿vale? Pero la disfunción en un hombro siempre sería una disfunción secundaria. La disfunción primaria era la mala movilidad, claro, del hígado, ¿vale? Sí, sí. Hasta ahí llega la complejidad, hasta ahí llega la complejidad del asunto. Qué barbaridad, tú. Vale, Nacho, y con todo esto que nos estás comentando, que el hecho de, por ejemplo, ganar o perder peso de forma muy rápida puede hacer que esos órganos pues pierdan su posición inicial, puedan incluso perder su función óptima. Entonces, Sí, ¿puede ser que los alimentos que yo coma intervengan, por ejemplo, en que yo tenga un dolor de espalda? Esto ya sabes por qué te lo pregunto. o sea, vamos a ver, no es que pueda ser, es que es, Alberto, es totalmente, totalmente, ¿vale? Desde el hecho simplemente de que la calidad de los alimentos que comes no sea la adecuada y, y provoques una inflamación mantenida, y simplemente a nivel mecánico, por esa inflamación mantenida, se traccionen sobre los anclajes del intestino, que al final van a la zona lumbar y produzcan una irritación de la zona lumbar, simplemente por una tracción mecánica, hasta el punto, fíjate tú, lo complejo, ¿no? De que tú, a nivel de sistema digestivo, ¿no? Se produce cada vez que comemos una reacción fisiológica que se llama una leucocitosis postpandreal. Al final es una activación del sistema inmunitario. ¿Para qué? Para controlar también, en cierto modo, todos los microorganismos que consumimos con la comida y pueden llegar al tubo digestivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada vez que comemos inflamamos, ¿vale? Pues imagínate que eso no está bien calibrado, ¿vale? Y se descontrola, ¿vale? Que es lo que ocurre muchas veces cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano o un SIBO. Pues eso, al final, uno de los síntomas descritos es el dolor articular. Puede causar esa reacción mal gestionada y mal controlada. Fíjate tú la variabilidad en el origen de un dolor articular, y que puede llegar desde el tubo digestivo. O sea, que puede ser que personas que coman o sea, personas que tengan dolor de espalda y coman ultraprocesados, puede ser por eso, ¿no? Ese dolor de espalda. Por eso, y de hecho, tendrán muchísimos más números, ¿sabes? Que gente que cuiden su alimentación. Por supuesto, ¿sabes? Vaya, y de hecho, dime. No, acaba. No, y de hecho también ya no solo, por ejemplo, está mediado por comer mal, sino las personas, por ejemplo, que tienen muchísimo estrés, por ejemplo, que también se habla de que es importante, ¿no? A nivel de salud, digamos que los pilares serían alimentación, ejercicio físico, dormir bien, ¿no? Y la gestión del estrés, que muchas veces se olvida. Claro, si tú siempre vives como si te estuviera persiguiendo un león, ¿vale? Vives estresado. Claro, lo que ocurre es que al final el componente digestivo, que es del sistema nervioso parasimpático, que es el que pone un poquito de freno, ¿sabes? Claro, se ve inhibido. Por lo tanto, tiene que haber una alteración a nivel digestivo de forma necesaria. ¿Qué ocurre? Que muchas veces provocan
cuadros que provocan esto, pero debido a una hipocloridria. Es decir, que no se genera suficiente ácido en el estómago y aparecen síntomas como la pesadez, el hinchazón después de comer, las digestiones lentas. Yo, por ejemplo, eso lo veo muchísimas veces. Y mucha gente busca una explicación en cuanto pues una infección bacteriana, problemas hídricos, que al final no es más que la gestión del estrés. Hay muchas veces pues el ritmo de vida de día a día pues nos lleva a todo este tipo de alteraciones. Vaya, es como si el caso que hablabais antes de que reconociste que esta persona tenía resistencia a la insulina porque llevaba los hombros uno muy encima del otro, ¿no? Es como si un endocrino o un médico cogiera un análisis y de alguna manera dijera, esta persona me va a entrar con los hombros uno por encima del otro porque veo que aquí que tiene resistencia a la insulina, ¿no? Claro, o sea, tú fíjate, hablando de eso, yo es que a lo largo de tantos años yo he llegado a ver pacientes con dolor lumbar, y recuerdo ahora un caso muy concreto, ¿vale? Con un dolor lumbar tremendo, ¿vale? Y que tenía una resistencia a la insulina. Que previamente, lo dije yo, por la clínica que presentaba y por los síntomas, y a posteriori, porque conocía a la médico que le llevaba, le pedimos una hemoglobina glicosilada y le pedimos analíticas y salió que estaba diabético y lo que tenía dolor lumbar. ¿Por qué? Porque realmente los hombros, al final, lo que se desvirtúa para que un hombro se vaya aquí y el otro ahí es el dorsal ancho. El dorsal ancho es el que fija a la cadera y baja los hombros. Claro, si el dorsal es el que deja de tirar, ¿dónde va a ir el dolor? Pues al origen. ¿Dónde se ancla el dorsal? En la zona lumbar y en la cresta iliaca. Claro, por eso también es posible que a nivel digestivo haya un problema a nivel de resistencia de insulina y que tengas un dolor lumbar. Claro que sí, perfectamente compatible. Pues que me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal. Está todo conectado. Es que es impresionante. Nacho, pues yo ahora te quería preguntar, bueno, quería empezar a sacar un poco cosas que me has preguntado tú alguna vez en consulta, que a mí ahora ya no, porque ya nos conocemos y ya no me sorprenden tanto, pero las primeras veces que nos vimos en consulta, pues algunas preguntas que me has hecho que a mí, y seguro que a muchas personas que nos estén escuchando, si no se lo han hecho alguna vez, pues les sorprendería, incluso a Dani le pueden sorprender, así que voy a ir soltándolas y quiero que expliques pues por qué preguntas eso, ¿vale? Por ejemplo, un día me preguntaste que si mis heces flotan o se hunden. ¿Por qué me preguntas eso? Y la respuesta que me da todo el mundo es: yo no miro eso porque es muy asqueroso. Dices, bueno, yo sí que lo miro, tío. Yo sí que lo miro, tío. Muy bien. Muy bien. Pero va días, Va días. A ver, el tema de por qué te lo pregunté en tu caso, me acuerdo que hablábamos de que tus disecciones eran muy pesadas, que no te sentías bien, que no conseguías ir del todo bien al baño, ¿sabes? Y claro, las heces, el hecho de que floten o no, está indicando cómo estás digiriendo las grasas y por ende cómo puede funcionar la vesícula, ¿vale? Claro, y todo el tema hepático. En tu caso, además, por el tipo de actividad que tienes, que al final estabas en una fase anabólica en ese momento, que tu consumo tanto de carbohidratos como de proteínas era muy alto, claro, no era descabellado pensar que incluso podía haber un poquito de congestión a nivel de hepática. Y de hecho, si recuerdas bien, ¿cuál era el hombro que a ti siempre tiene molestia? El derecho. El derecho. Y hemos hablado antes del hígado y de los poderes. Claro, sí. Tenía sentido esa hipótesis, ¿vale? Por eso, simplemente para llegar a eso. Pero ¿que floten es bueno o que se hundan es bueno? No, no es bueno. Lo bueno es que se hundan. Lo bueno es que se hundan, ¿verdad? Vale. Me quedo más tranquilo, sí. No recuerdo si alguna más que pueda... Bueno, sí, esta la recuerdo mucho, porque además me costó explicarle a la gente... Muchas tonterías, No es algo que me preguntaste, es algo que me hiciste y me costó mucho explicarle a la gente por qué llevaba un imán en el ojo. Bueno,
Bueno, eso es cuando tratamos un oculomotor. Pero la lesión de dónde era, no recuerdo, ¿era El el aductor, aductor? si no recuerdo mal. Sí, era el aductor, porque además estabas con bruxismo en esa época, recuerdo, y Correcto. tenías mucho Sí, sí, con llevaba aparato y todo para dormir por la el- noche. Sí, sí, sí que es cierto. Pues básicamente era eso, ¿te acuerdas? Caíste como 3 veces seguidas por el aductor, recuerdo, si no recuerdo mal, creo que al izquierdo, porque para mí Ujú. también conllevó un quebradero de cabeza y al final vimos que realmente tenías un desequilibrio en uno de los oculomotores y claro, obviamente no podemos meter los dedos dentro de la concha del ojo para tratar el músculo. Y lo que hicimos con un imán pequeñito de 800 miligauss fue ponerlo encima del oculomotor que trabajaba bien para disminuir un poquito su función y permitir reequilibrarlo durante un periodo corto de tiempo, mientras que si recuerdas te mandé una serie de ejercicios que tenías que hacer para potenciar el que estaba débil. Pero tú Ujú. fíjate, al Sí, final sí. hiciste eso y me acuerdo que ya no, bueno, ya no me has vuelto a Nunca decir más. nada del aductor, nunca Nunca, más, nunca, ¿verdad? nunca, nunca más. Porque Nunca más. Hostia. claro, esto no fue hace un mes, esto fue hace 4 o 5 años. No, sí, sí, esto fue hace tiempo. Y además era una lesión, Eso, lo que tú dices, una lesión recurrente. Y yo recuerdo que me pusiste con una tirita al imán. Y claro, tú imagínate, yo en aquella época no iba a la universidad. Iba a la universidad y me decían, ¿qué llevas en el ojo? ¿Qué te has hecho? Nada, que llevo un imán. ¿Cómo que un imán? Tal. Al final le decían, nada, que me he hecho un corte en el ojo y ya está. Claro, explícale a la gente que llevas un imán en el ojo. claro. Hostia, qué Sí que es barbaridad, verdad. tú. Qué barbaridad. Es como ir al Sí, Carrefour a comprar comida, tío, y salir de ahí con. Te cambias de compañía de móvil, de compañía de gas. Ah, hostia, tío. Es sí, brutal, sí. pero con todo este tipo de cosas nos damos cuenta que lo que hablábamos al principio, que está todo súper conectado, que todo lo que pasa en un lado va a repercutir en el otro y eso es lo bonito del cuerpo humano. Sí, sí, sí. Mm. Me parece brutal. Me parece brutal. Tengo, Nacho, una pregunta muy, muy común o muy de andar por casa que es. Y es como mucho más. Estamos con cosas como súper técnicas y súper curiosas y esto es como una tontería, ¿no? Pero, ¿cuál es la posición correcta al sentarte en una silla? Porque pasamos, vamos, un montón de horas al año sentados y yo creo que poca gente Ujú. sabe realmente cómo sentarse. A ver, la posición correcta al final es la que permita mantener las curvaturas de la espalda de forma correcta. Ahora, a mí si me preguntas, con el tema de sentarse tengo un problema, ¿vale? Porque sí que es cierto que el hecho de estar sentado, la posición de estar sentado, lo que favorece es el acortamiento de los flexores de cadera, ¿vale? Y a la larga va a restar movilidad a la cadera y cuando no muevas bien la cadera compensarás con la zona lumbar. No te puedes imaginar la cantidad de lumbalgias que veo por una mala movilidad de cadera. Que al final las restablezco, o mejor dicho, las restablece la persona y simplemente les recomiendo mejorar su movilidad de cadera. O sea, pero, y hace verdaderos milagros, ¿eh? O sea, ya no estoy hablando de tratamiento osteopático ni de fisioterapia, hablo de recuperar la movilidad normal, simplemente mejorando la elasticidad de la zona de la musculatura pélvica y intentando volver a esa posición natural de descanso que sería la sentadilla profunda. ¿Vale? Que yo personalmente intento trabajarla un par de veces todas las semanas, ya no con fuerza, sino simplemente mejorar la movilidad en esa Ujú. posición. Pues yo he sido uno de los que he tenido muchísimo dolor en la zona de la cadera y no entendía por qué hasta que entendí que lo que tenía era que la tenía atrofiada, básicamente. A ver, de tantos años de estar sentado, estudiando, y bueno, y no estudiando, simplemente de esa cultura que tenemos de utilizar la silla muchas horas al día. ¿Vale? Sí que es cierto que nos enseñan que la postura, bueno, pues tiene que ser el culo hasta atrás del asiento para mantener la lordosis lumbar, la espalda recta, ¿no? Pero a mí si me preguntas, más allá de la postura correcta en la silla, te diría lo ideal es no usar la silla, usarlo lo menos posible. Ahí está, Qué bueno, ahí qué está. bueno. Sí, sí, Titular del día, ¿no? tal cual. La silla es el enemigo. Y fíjate en la sociedad tan sedentaria que vivimos hoy en día, que el mejor tratamiento no sea lo que tú decías, nada complejo ni nada fuera de lo normal, simplemente pasar un poquito de tiempo al día en una posición de sentadilla profunda. Fíjate Sí, si el sí, tratamiento es fácil y sencillo, ¿eh? Sí, sí, sí. no te puedes imaginar la de gente que mejora únicamente con esto, ¿eh? O sea, pero a esta gente yo llego a ver casos extremos
de gente muy joven que se estaban planteando incluso cirujanos operarles, ¿sabes? Porque no sabían, porque al final veían, no, pero es que la cadera, pues sí que en algunos casos se veía a lo mejor ya un desgaste incipiente en la zona de la cadera por falta a lo mejor de tracción de la musculatura flexora o del cuadrado lumbar. Pero de verdad, ya estamos ahí, gente que no llega a la treintena y que empiezas a darles pautas de movilidad, de trabajo en sentadillas profundas, de estiramiento, y ves que empiezan a mejorar y desaparece el dolor. Y claro, luego te dicen, no, si me estaba planteando operarme. Y dices, hola, pues poca broma, don el Claro, pero realmente tampoco sorprende que aparezcan estos problemas a edades bastante tempranas, teniendo en cuenta los hábitos que se van adquiriendo hoy en día. O sea, si coges hace 30, 40, 50 años, ¿cuánto tiempo se pasaba sentado en una silla? Seguramente la mitad del tiempo que se pasa hoy en día. A ver, tú piensas que ya desde el punto de vista, ¿no?, de que nuestros abuelos, por coger una generación que no sea la de nuestros padres, ¿vale?, sino la de nuestros abuelos, que es radicalmente distinta a la nuestra, la gran mayoría al colegio no iban a más de 12, 13 años, ¿sabes? Luego pues tenían que trabajar, evidentemente, y si encima pues les tocaron periodos a lo mejor de posguerra y en los cuales había que ponerse a trabajar, claro, las actividades eran mucho más críticas que las de hoy en día. Claro, eran problemas igual. Pasa un poco como con la comida. Eran determinadas cosas, ¿no?, de que ellos no se planteaban si se iban a comer unos Doritos o eso, no, ¿sabes? O sea, pues comían la comida de toda la vida, ¿sabes? Y claro, tenía un origen mucho más natural y obviamente tenía muchos componentes que no tenía muchos componentes de los que hoy en día pues vas, ¿no?, y compras y viene todo en una bolsa y te pone ahí, dices, unas papas que deberían de llevar, pues eso, patata, y dices, si hay un párrafo de componentes, pues dices, cuidado, ya lo que 27 ingredientes y lleva 3% de patata. Tal cual. Claro. Sí, pero bueno, eso es algo que contra lo que no puedo. Eso es otro cajón que no. Es otro cajón que si lo abrimos igual no terminamos. Pero... Sí. Ya hemos estado a punto algún podcast, ¿eh? Sí. Hemos estado a punto, sí. Algún día lo abriremos, a ver qué sale. Bueno, Nacho, pues muchas gracias por tu tiempo, porque ha sido un podcast súper interesante. Creo que la gente que escuche este podcast cuando lo termine va a decir, oh, mamá, tengo que volver a escucharlo porque... Ha sido brutal, creo que ha sido brutal. A la gente incluso que esté un poquito más avanzada en el tema le va a ayudar también, porque hemos tocado temas pues, un poquito para todo el mundo, pero creo que ha sido súper chulo. Así que muchas gracias por tu tiempo, tío. Que va, encantado. Ha sido un placer para mí estar con vosotros, ¿no? Y como siempre, creo que es enriquecedor tanto para vosotros como para mí también, ¿sabes? El contrastar puntos de vista. Y para la gente que nos escucha, sobre todo, también. Exacto. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Dani, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Muchas gracias, Nacho, por venir, y Alberto, como siempre, un placer. Nacho, muchas gracias por tu tiempo. Un placer para mí. Un abrazo a los dos, chicos. Y a los que nos escucháis, nos escuchamos, valga la redundancia, en el siguiente episodio. Un abrazo.